Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Espero que todos estén muy bien y hoy vamos a hablar del tema de florecimiento. Ven que hemos hablado algunos temas que pues tiene que ver con las conexiones de pareja, hablamos del desamor, hablamos del amor, pero este tema tiene que ver mucho con la parte del desamor, que es la parte del florecimiento emocional. O más bien tiene que ver, digámoslo, en muchos sentidos, en muchos aspectos, con las pérdidas en general. Nos cuesta mucho trabajo entender el cómo nosotros podemos reconocer lo que tenemos. Dentro de las pérdidas que todos pueden tener, es complicado y complejo. Las dos pérdidas más fuertes que puedes tener es una de un ser querido que murió y la otra pérdida más fuerte que puedes tener es el desamor. Puedes tener otro tipo de pérdidas que también son complejas. Para algunas personas pueden ser más complicadas, como la pérdida de que te hayan corrido un trabajo, una pérdida de que tengas algún conflicto familiar, ¿no? Alguna pérdida en el sentido que tuviste alguna violencia física, sexual, en todos los sentidos. También es una pérdida complicada y compleja, porque al final es una pérdida, porque es una pérdida que está hacia ti emocionalmente. Y entonces vamos a hablar hoy del florecimiento. Muchas veces no entendemos esta palabra del florecimiento. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que somos, lo que tenemos, el conocernos a nosotros mismos. Y tiene que ver con el tema un poco con el amor propio. El amor propio tiene que ser un vínculo con la parte del florecimiento. Pero lo quise hacer después del desamor, precisamente porque a veces nos cuesta mucho trabajo entender y comprender que nosotros podemos florecer en muchas circunstancias emocionales. Porque si tú traes un dolor emocional, a veces ese dolor es muy complicado. Y yo les he comentado muchas veces, tu dolor no es mi dolor. Es así de fácil. Pero cuando ya entiendes ese dolor, cuando se puede decir que armonizas ese dolor, cuando abrazas ese dolor, cuando entiendes ese dolor, que te cuesta mucho trabajo, es muy complicado y es muy complejo, y a veces hay personas que les pueden durar años, toda la vida, hay personas que no tanto, hay personas que ocultan ese dolor, o lo que hacen, como siempre les comento, es, pues, lo entierras, ¿no? Ya queda ahí en tu corazón enterrado y ya no pasa nada. Pero les comento que pasa alguna circunstancia y va a salir, como un zombi y eso va a ser muy complicado. Entonces, cuando nosotros no te entendemos lo que es esta emoción, de una emoción de florecimiento mental y emocional, es conjunto, porque estás en la parte racional de entender y reconocer lo que está sucediendo en tu vida, entender y reconocer el suceso de ese desamor o de ese proceso doloroso que tuviste. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo en muchos casos. Yo espero que aquí les pueda ayudar un poco a entender que a veces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos sintiendo. Cuando tú no estás consciente de ese proceso doloroso o cuando no estás consciente de lo que te está pasando, es mucho más difícil que puedas salir a flote o florecer en ciertas circunstancias, porque te cuesta mucho trabajo. El ser humano es muy complejo y les he comentado muchas veces que somos muy complicados, somos muy sentido emocional, a veces no somos tan racionales, somos más emocionales, a veces somos más viscerales y no entendemos lo que está pasando en un desarrollo emocional que podemos tener con un florecimiento. Si nosotros entendemos lo que está sucediendo y entendemos lo que está pasando hacia lo que nosotros tenemos, es mucho más fácil que podamos comprender lo que nosotros vamos entendiendo. Y entonces aquí vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes, que es cómo podemos florecer. Uno de ellos es el autoconocimiento. Si tú tienes un autoconocimiento propio, vas a tener esta parte de este conocimiento de tu emoción. Si tú no entiendes tu emoción, si no te autoconoces en la parte física, en la parte racional, en la parte emocional, va a ser muy complicado que tú puedas entender tu propia emoción. Entonces ahí es muy importante que tienen que tener un autoconocimiento, que si vemos el tema del amor propio, ahí pueden ver un aspecto muy importante. Entonces, ante todo, ustedes tienen que tener el autoconocimiento propio. Si ustedes no tienen un autoconocimiento personal, va a ser muy complicado
que entonces entiendas sus emociones. Si tú tienes una pérdida, si tienes alguna situación de desamor o si tienes una pérdida porque una familiar murió, estos procesos de duelo y estos procesos son muy complicados. Pero si no tienes el autoconocimiento de tu razonamiento y de tu emoción, va a ser muy complejo en muchos sentidos y en muchos aspectos. Entonces, una de las partes más importantes es que te autoconozcas. Y eso es muy complicado porque la gente no se autoconoce, no se autoanaliza. Tú puedes analizar el de enfrente y puedes analizar lo que está atrás y puedes analizar lo que ves de una persona, porque lo estás viendo de una parte externa. Pero cuando tú te autoconoces, va a ser más difícil porque es como ver esta parte, cuáles son mis habilidades, cuáles no son mis habilidades, cuáles son mis defectos, qué es lo que estoy bien, qué es lo que estoy mal. Y entonces ahí vas a reconocer y vas a entender lo que eres y cómo eres de la forma que eres. Y el autoconocimiento es algo muy complicado, pero si tú lo llevas a cabo de ver cómo estás, es mucho más fácil que tú puedas entender todo tu proceso y entender lo que está bien, lo que está mal, cómo son tus emociones, cómo las estás manejando, de qué manera la manejas y de qué manera puedes entenderla. Y entonces aquí hay una parte muy importante, que es la gestión de emociones. Es muy complicado y a lo mejor es un poco difícil de entenderlo. Dices, bueno, pues si yo tengo el autoconocimiento, pero no tienes la gestión de tu emoción. Aprender de tus emociones propias. Hay veces que no te autoconoces y entonces no tienes esa gestión emocional. No sabes cómo te vas a veces dices, no sé cómo me voy a poner en este factor, en esta situación, en este aspecto. No lo sabes y a veces te cuesta mucho trabajo. Pero entonces ahí es cuando tú te conoces, vas a tener una gestión emocional sobre lo que tú sientes y sobre lo que tú puedes hacer. Si hablamos un tema del perdón, que vamos a hablar del tema del perdón, es hablar también de ese reconocimiento. Ven que les comento dentro del proceso de duelo, tú tienes una parte depresiva y después de la depresión viene la aceptación, que eso es lo más complicado. Y cuando tienes esa aceptación, entonces tenemos el autoconocimiento, tenemos la gestión emocional. Y entonces puedes tener una mejor relación de tu entorno, porque si tú no estás bien, vas a tener a la mejor, como hoy se llama, las relaciones tóxicas o una relación no adecuada, o te vas por la tangente o te vas por lo más fácil. Y a lo mejor no tienes unas relaciones sanas en general, ¿eh? Puede ser familiar, personal, una relación de pareja, puede ser en relaciones comunes, pero siempre hay una relación que debes de tener un poco más amigable. O juntarte con gente que te ayude a tener conocimiento de alguna u de otra cosa, ¿no? Muchas veces te dicen, si tú tienes unas relaciones que no son muy sanas, pues igual no te vas a volver muy sano. Si tú tienes unas relaciones en donde son sanas, vas a ser una persona mucho más racional y mental. Por ahí dicen, si tú te juntas con gente exitosa, vas a ser exitoso. Si tú te juntas con gente que no es exitosa, pues no vas a ser exitoso. Y no es tanto si eres o no eres, sino cómo vas la relación y cómo la llevas a cabo. Si hay relaciones que no son sanas para ti, pues en cierta forma, a veces les comento que la vida, el destino, Dios, el universo, quien quieras, a veces te las aleja, porque no es tan bien para ti, a lo mejor porque tú traes un proceso y esas personas no son sanas para ti. Y a veces no nos damos cuenta que la vida misma te las va alejando, la vida misma te las va diciendo, no funciona para ti, tienes que mejorar y tener otro tipo de relación que te puedan ayudar en este momento. Hay gente que te puede hacer una parte como digamos que vulgarmente, no vulgar, sino digamos que en la parte espiritual se le llama vampiro energético, que es absorber tu energía, que la otra persona absorba tu energía y te sientes cansado, te sientes como con mucho sueño, te quedas out, ¿no? Está absorbiendo tu energía. Hay personas en ese tipo de relaciones que están absorbiendo tu energía, entonces no hacen que tú tengas un mejor desarrollo en todos los aspectos. Si te sientes cansado, si te sientes así como agotado cuando tienes una conversación con alguien, ¿no? Hay gente que sí puede ver el aura y sí puede ver cosas, ¿no? Cuando
En mi caso, que yo veo ese tipo de cosas, pues ves el aura y no es tan lindo de algunas personas y ves cosas que no ves de esa persona, pues lo que hago es alejarme de esa porque no me conviene estar con esas personas. Pero si no lo ves o no lo sientes, a veces sientes esa vibración, digámoslo así, de, ay, sí me late, no me late, estoy bien o ya no quiero estar con esa persona porque a lo mejor no es una relación sana. Pero sin embargo, estás con las relaciones sanas y entonces para ti es más funcional, digámoslo así, para tu autoestima, para tu autoconocimiento y para tu emoción. Si no es así, es más complicado, porque entonces te gusta sufrir. Hay muchas personas que sí les gusta sufrir, hay muchas personas que dices, bueno, pues no me queda de otra, tienes la autoestima baja, que hemos hablado del tema de autoestima y que saben que debemos tener la autoestima media. No puedes tener una autoestima ni alta ni baja, ni el ego muy alto. Simplemente tienes que tener la autoestima media para que tú también entiendas lo que estás sintiendo. Porque si entonces tenemos una autoestima baja, entonces no vas a florecer como tiene que ser y va a ser más complicado. Ya cuando llegas a una autoestima media, pues entonces tu florecimiento va a ser mucho mejor y vas a sentirte mejor en muchos aspectos. Ni debe ser alta ni debe ser baja, debe ser media. ¿Y cómo vas a entender lo que es media? Cuando tú estás bien, cuando tú ya te sientes como en esa nivelación, decir, ah, ok, ya pasó el dolor, ya pasó el sufrimiento, ya pasó esto. Ahora yo estoy bien, me estoy conociendo a mí, estoy teniendo mi desarrollo personal, que también es muy importante. Dentro del ámbito laboral, ¿no? Hay una área que es desarrollo personal o recursos humanos, ¿no? Pero hay un área que es desarrollo personal. Y si lo hablamos laboralmente, industrial, pues es el desarrollo de una persona dentro de la empresa, el cómo se va desarrollando, que es vida y carrera. Pero si tú lo haces personal, en tu desarrollo personal, es cómo me estoy desarrollando personalmente en mis enfoques, en mi desarrollo laboral, personal, emocional. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo para mi crecimiento emocional y mi crecimiento en mi entorno? A lo mejor tú tienes ese desarrollo personal, es decir, tengo un negocio, lo quiero hacer, o a lo mejor lo estás pensando y no te atreves a hacerlo y nos cuesta mucho trabajo. Cuando tú entiendes ese tema que tienes que tener un desarrollo personal, entonces es esta parte de entender tu emoción y tiene que ver con el autoconocimiento, que tú creas que eres capaz de hacer las cosas. Aquí hay un factor muy importante. La gente le cuesta mucho trabajo el creer en ellos mismos. Por eso se sienten apagados, por eso no se sienten bien. Pero cuando tú crees en lo que puedes hacer, sin ahí dejar el ego, sino tu emoción en esta parte de autoestima o en esta parte de autoestima media, decir, yo cómo me siento, de la manera como me siento, de la forma como me siento, puedo tener ese desarrollo y lo puedo hacer. Pero si no es así, entonces aquí es mucho más difícil. Por eso el desarrollo es muy importante para tu autoconocimiento, para tu autoexperiencia, el crecer, entenderte, el comprenderte a ti, no que la gente te comprenda, sino comprender tu emoción. Entonces, es mucho más fácil que puedas florecer y que puedas salir de donde estés. Dices, es muy fácil, me vas a decir, Alma, es muy fácil. Muchas veces lo podemos decir muy fácil, pero si tú lo llevas a cabo, de entender tu autoconocimiento, tu gestión emocional, tus relaciones, tu desarrollo, es mucho más fácil que tengas una satisfacción personal. En cualquier sentido, emocional o no emocional, físico, no físico, del sentirte bien. Cuando tú ya entiendes una parte dolorosa que te pasó, que cuesta mucho trabajo, vas a entender tu propio dolor. Y entonces cuando tú entiendes tu propio dolor, vas a entender que las cosas pueden estar mucho mejor con lo que tú quieres, no con lo que quieren los demás, ¿eh? Ni lo que quiere el de enfrente, ni lo que quiera tu familia, sino lo que tú quieras contigo mismo. Y ese dolor a la mejor que tuviste de ese proceso, digamos en este caso del desamor, y que te traicionaron, y que te lastimaron, y que te hicieron, se va a quedar ahí. Eso es una verdad, si no lo sanas. Si lo sanas, pues bueno, vas a decir, por algo pasó, para qué pasó y por qué pasó.
Y entonces cuando entendemos el por qué y el para qué pasó, es mucho más fácil que tengas este factor de entendimiento. Y entonces vamos a tener la resiliencia de todos estos factores que te pasaron, no hacia la persona que te lastimó o hacia la persona que se fue y murió, o a la vida o Dios, sino a ti. Una de las cosas espiritualmente, si tú estás bien, tu energía cambia, tu aura cambia, que vamos a hablar del tema del aura, porque es positivo y negativo. Pero cuando tú te tienes bien, cuando tú te sientes bien, te tienes bien a ti en muchos aspectos, porque también el florecimiento tiene que ver con la parte física, si estás comiendo bien. Acuérdense que la parte de la depresión a algunos les da por comer mucho y a otros no les da por comer. Ya cuando tú entiendes el autoconocimiento propio para tener un florecimiento, entonces te vas a preocupar de tu alimentación. A lo mejor como ahora se dice, ¿no? Comer sano. Hay gente que come carne, hay gente que no come carne, hay gente que es vegana, hay gente que no es vegana. Pero comer bien. A lo mejor bajaste mucho de peso o subiste mucho de peso. En este caso, pues bueno, tendrás que ir con un nutriólogo para que te asesore bien hacia lo que estás haciendo. Pero también es un factor muy importante darte un autoconocimiento emocional y darte un autoconocimiento físico. Hacer ejercicio, comer bien. Hay gente que no se nos da el ejercicio, ¿no? Pero a lo mejor a caminar una cuadra a veces es bueno, ¿no? Sacar ese estrés, llorar muchas veces. A la gente en algunos aspectos sí lloran muy fácil, en otros aspectos les cuesta mucho trabajo llorar. Y a veces es sacar esa emoción. Doloroso sí, pero entonces cuando sacas esa emoción es mucho más fácil que tú puedas florecer. ¿Qué pasa con la primavera? Viene el invierno, llega la primavera y todo florece. Es lo mismo, llegas en un invierno emocional que estabas o estás, y luego viene la primavera y entonces vas a florecer, salen las flores. Es cuando tienes tu inicio de cumpleaños, ¿no? Cuando es tu primer cumpleaños, cuando es tu cumpleaños, es tu florecimiento, es tu inicio. Y lo pueden checar en las estaciones de año que ya hicimos. ¿Qué estaciones de año tienes que también afectan a lo mejor en tu emoción? Pero tu cumpleaños siempre va a ser tu florecimiento, siempre. Entonces, cuando tienes ese florecimiento, tienes ese inicio y tienes esos aspectos muy importantes de poder entender y comprender lo que puedes hacer. Y a lo mejor se te abren los caminos para algún proyecto en tu trabajo, te encontraste otro trabajo mejor, a lo mejor te cambiaste de casa, te cambiaste de ciudad, te cambiaste de país. Y a veces vas entendiendo que dices, ay, bueno, era para esto, era para mi desarrollo, era para mi entendimiento. Y no lo ves hasta que ya estás más tranquilo, hasta que estás con ese florecimiento de entendimiento y de comprensión. Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo comprendernos a nosotros mismos. Es muy fácil de decir lo que está enfrente, o la gente de enfrente te puede decir a ti. Pero si tú no entiendes lo que estás haciendo para ti, te va a costar mucho trabajo. Pero el florecer es eso, entender, comprender, hacer, el cómo tenemos el autoconocimiento, el cómo podemos hacer después de tener un proceso complicado, un proceso doloroso. Entonces va a tener esta parte de la resiliencia, de aprender, de entender, de comprender lo que sucedió, para que entonces tú puedas tener ese florecimiento que tanto necesitas en muchos aspectos. Y créanme, a veces sucede que dices, bueno, es doloroso y a la mejor dentro de tu proceso doloroso, tienes el florecimiento, porque a la mejor se te están abriendo los caminos para un negocio, se te abren los caminos para un nuevo trabajo, se te abren los caminos porque a la mejor te llega mucho dinero, ¿no? Te subieron el aumento, te subieron el sueldo, ¿no? Te encontraste dinero, estás muy bien de salud, ¿no? Entonces el florecimiento no es tanto hacia que todo puede estar bien, porque a lo mejor tú no estabas bien emocionalmente, pero ya te sientes bien, ya no tienes gripa, a la mejor, o ya no tienes una enfermedad complicada, o ya no tienes un proceso complicado, ¿no? Porque también los procesos dolorosos que podemos tener es de salud. Y dices, yo ya eliminé ese proceso complicado, entonces ya me siento mucho mejor, con nueva vida. A veces la gente tiene un proceso ahí limitado, digámoslo así, en cierta sentida, cuando dices, volví a nacer,
volviste a florecer. Entonces, ¿para qué floreces y por qué tienes que florecer en muchas circunstancias? Y aquí te dice el arcángel Chamuel algo muy importante porque es la parte del florecimiento. Si tú entiendes tu emoción, vas a tener y vas a controlar tu autoconocimiento. Vas a conocer lo que eres, lo que vales y lo que tienes. Si tú no entiendes lo que eres, menos vas a entender lo que no puedes hacer. Cree lo que eres, cree la forma que tienes, cree en el ser humano que eres para que entonces las cosas puedan florecer en tu camino. Mientras te entiendas a ti, entenderás todo lo demás. Y entonces el arcángel Chamuel, ¿qué te dice? Te dice que tienes que entenderte a ti para que puedas florecer en muchas cosas, en muchos factores. Y a veces la vida, el destino, el universo, como les comento, los ángeles, tu ángel, que ante todo tu ángel es el que está siempre presente contigo, el que te ayuda, el que, créanme que cuando tú estás mal, tu ángel siempre te papacha y siempre está ahí. Y cuando estás en un proyecto que vas a salir, que vas a florecer, también está ahí. Y a lo mejor te pone todas las cosas muy buenas o las cosas que puedes tener. Porque después de un dolor viene el florecimiento. Y eso es muy bueno porque entonces pasan cosas buenas, se te dio un proyecto que a lo mejor tenías ahí atrasado, se te abrió el camino para algunas cosas que querías hacer. A lo mejor te querías, un ejemplo, te querías comprar un coche y no lo hacías porque pues no estabas bien y entonces se dio todo para que te comprase un auto nuevo de la marca que quieran y del modelo que quieran. Dices, ya tengo mi coche, qué lindo, y entonces te sientes feliz, te sientes contento. Y es una parte muy importante cuando tienes el florecimiento. Mientras tú entiendas tu emoción en todos los sentidos, tu florecimiento emocional va a ser mucho mejor. Entonces las cosas se van a dar, tú te vas a sentir mucho más tranquilo, a lo mejor más en paz contigo, no con la otra persona si te hizo algo, no con Dios, la vida, con alguien que a lo mejor un familiar murió muy querido para ti y entonces le echamos la culpa a todo el mundo. No, o sea, a lo mejor es, pues era el momento, yo ya estoy bien, la otra persona está descansando. Pero sí es importante que tú entiendas y tengas esa parte del autoconocimiento de muchas cosas de ti mismo, que les digo y les comento, es lo más difícil que puedes hacer. Lo que podemos hacer, que en una parte se los comenté también, que en un cuaderno puedes decir tus defectos y tus virtudes. Pongan 5 para que no se les complique. Dime, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué tengo que trabajar? ¿No? Y entonces a lo mejor tienes un parte de conocerme cómo soy, cómo la gente me ve, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor tengo un carácter muy feo, a lo mejor tengo un carácter muy lindo, soy muy buena persona, a lo mejor no soy tan buena persona. Pero el conocerte y entenderte es mucho más fácil que puedas comprender las cosas que pueden suceder. Y entonces vas a florecer en muchas cosas. Si tú crees en ti, créanme, si tú crees en lo que puedes hacer, por lo que te haya pasado emocionalmente, vas a florecer mucho más fácil en todos los aspectos. Y a veces los caminos, a veces las cosas se acomodan. A veces nos estresamos porque quieres que suceda o quieres que pase. Pero como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos. Y a lo mejor te costó o a lo mejor te tenía que dar ese dolor para que pudieras florecer en muchos aspectos importantes. En todos, ¿no? Físico, emocional, personal, laboral, en todos los aspectos. Y a veces dices, ay, tanto sufrí, pero ahora me está yendo bien, las cosas están fluyendo, las cosas están floreciendo, las cosas están dando. Y es mucho más fácil que tú te sientas mejor. Cuesta mucho trabajo, la verdad, porque el ser humano es muy complicado de creerse lo que es capaz de hacer por naturaleza. Y no tiene que ver con el ego, porque otra cosa es muy diferente que el ego diga, sí, yo puedo, no, porque ahí te estás tapando muchas otras cosas. Sino decir, a ver, sí soy capaz de eso y sí lo puedo hacer y sí lo puedo lograr y lo voy a hacer. Y entonces algo te impulsa y las cosas a veces abren los caminos y llegan, que es lo que les comento, de lo que les repito. A veces en la vida, el destino, lo que quieras, te abre los caminos para que a ti te vaya mejor.
o para que vayas floreciendo en ciertos aspectos. Entonces, ustedes tienen que creer lo que son como son, aceptarse como son, tener su autoestima media, ni el ego alto, ni la autoestima alta, ni la autoestima baja, media para que estén bien en todos los aspectos. El autoconocerse para que también vayan floreciendo en lo que quieren hacer. Si tienen ese autoconocimiento personal, de verdad, créanme que van a florecer en todos los aspectos. Entonces el dolor a lo mejor va a seguir, porque algunos dura mucho tiempo y no lo entiendes y no lo aceptas. Pero si tú floreces con lo que tienes, te vas a sentir mucho mejor. El florecer en la vida es florecer lo que tienes. Y lo que pueden hacer también, ven que yo les comento mucho del sol. Agarren una rosa del color que quieran. La van a tomar entre sus manos y van a poner la flor entre sus manos. Se van a poner 5 minutos en el sol. Se los recomendaría de 12 a 3 de la tarde, porque es la energía de luz más importante. Y van a decir lo siguiente: con esta rosa florezco mi vida, florezco mi destino, florezco lo que soy, florezco lo que tengo y todo lo mío florecerá para mi bien. Así es. Y esa flor la van a guardar. Ven que se seca y además la pueden dejar en un libro y esa flor no le haga nada. Ahí ténganla como un recuerdo de lo que está floreciendo. A veces esa flor puede durar mucho tiempo, digamos 2 semanas, hay veces que les puede durar un mes, pero luego lo que van a hacer es después guardarla en un libro donde la quieran tener, que se va a secar, pero ahí déjenla. Y a lo mejor la van a poner en un lugar donde vean que está floreciendo. Y cuando la vean, se van a acordar que están floreciendo. Hagan ese ejercicio, verán que les va a ayudar muchísimo. Y ya me cuentan en mis redes sociales como Alma Luz Infinita cómo les fue con esa dinámica, que es muy fácil, muy sencilla y que les va a ayudar muchísimo. Entonces, yo espero que todos florezcan en todos los sentidos, en todos los aspectos. Aquellas personas que tengan un proceso doloroso de cualquier sentido, los abrazo con el corazón y les doy la flor para que florezcan en su duelo, florezcan en lo que tengan y florezcan en su vida. Y verán que se sentirán mucho mejor. Bueno, yo soy Alma Real. Yo los veo en el siguiente programa. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.